Bien, pues muchas gracias primero al Ateneo y felicitarle, que conste, por la semana esta del libro tan potente y tan maja y tan bien armada. Y espero, en cualquier caso, que esta charla esté a la altura de lo que organiza el Ateneo. Veis que aquí a mi espalda tengo dos libros, además del mío. Uno es San Babute y su cuadrilla, Gavilla de Santos Apócrifos Riojanos. Y el motivo de tenerlo ahí es un pequeñito, un modesto homenaje a Charlie Martínez, un amiguete que hace un par de semanas se murió. Y me apetecía hacerle este pequeño homenaje. El otro libro, por esas mismas fechas que se moría Charlie, estaba yo en Madrid presentando el Quijote de Valdeavellano en el centro riojano y por una afortunada coincidencia tuve la ocasión de visitar una de las mejores y más importantes y más grandes colecciones de Quijotes del mundo. Se debe a Carmen y Justo Fernández, que llevan, ni sé, los años coleccionando, aparte de láminas, cuadros, tapices y otra serie de objetos sobre el Quijote. Tienen más o menos unos 3.000 ejemplares, muchos de ellos del siglo XVII, y el par de horas que estuve ahí fue impresionante, la verdad. Tal es así la afición que tienen, que justo junto con José Manuel Lucía han editado este libro de portada roja, que es un manual del coleccionista de Quijotes. Es un libro impresionante y si queréis al acabar luego lo podéis hojear, ¿vale? Así que venga, vamos con la charla. Como sabéis, el Quijote es un montón de cosas. Es un libro de humor, es un libro de aventuras, es un libro de filosofía, es un muestrario de formatos, de estilos, de géneros literarios. Y entre otras muchas cosas, en el Quijote se habla de idiomas, se habla de palabras y se habla también de libros, porque Cervantes es muy consciente de la importancia y de la potencia y de la capacidad que tienen los libros como, por un lado, depósito de conocimiento, almacén, y por otro lado, como vehículo de transmisión de información, de emociones, de vehículo de comunicación entre personas. Y el Quijote es, entre otras cosas que hemos dicho y muchas más que se pueden decir, es un monumental homenaje al libro como objeto, al libro como invención humana sencilla, de una escala y de una magia que cuando tienes un objeto de estos entre manos, pues te das cuenta, ¿no? Y en el Quijote, parte del homenaje que hace Cervantes consiste en ir continuamente paseando entre libros. El Quijote es un paseo entre libros. Y eso es lo que pretendo ahora en un ratito. No va a ser una charla erudita, va a ser una charla más bien ligerita, un poco desordenada quizás. Y lo que sí aviso de antemano es que vamos a ir rapidito, para no aburrirnos. Espero que sea entretenida también. Aunque os perdáis algo tampoco importa porque se está grabando y luego os metéis en la web del Ateneo dentro de un par de días y la vais a poder ver tranquilamente. Pues eso, ahora es cuando empieza la charla. El prólogo del Quijote. ¿Os acordáis? Más o menos. Desocupado lector. Desocupado lector. Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Desde el principio, Cervantes no habla que te voy a contar una historia entretenida, ni vamos a vivir una aventura, no. Habla del continente, no del contenido, habla del objeto, del libro. El libro quiere que sea algo valioso. El libro, además, el Quijote es un libro instrumental. Es un libro con un objetivo, que es nada menos que
derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzásedes, no habríades alcanzado poco. Pasando del prólogo ya al capítulo 1, resulta que el libro, el Quijote, empieza con un señor que se vuelve tarumba leyendo libros. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi del todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y continúa. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Bien, a partir de ahí el libro continúa y ya prontito, en el capítulo 6, nos encontramos de morros con una escena icónica, que es la quema de libros, ¿vale? El donoso y grande escrutinio. La quema de libros son varias páginas, que es un artículo, hoy sería un artículo para publicar en el Babelia, un artículo largo de crítica literaria. Se habla de los 100 y pico libros que hay, pero se conoce el título de 32 concretos de ellos, de los que se va vertiendo opiniones, y es, entre otras cosas, esta escena una desternillante parodia de un auto de fe. La Inquisición estaba muy subidita, 1605. Nos acordamos, Sandoval, 1610, aquí al lado quemaban brujas, la Inquisición no estaba relajada. Bueno, pues yo veo la escena y me imagino una escena de los Monty Python. Yo veo hacer la parodia de un auto de fe, pero en vez de quemar personas, queman libros, y está el cura como inquisidor, viendo este al cielo, este se salva, este al infierno. Y igual que en los autos de fe, la Iglesia, por supuesto, no se manchaba de sangre, sino que era el brazo secular, era el poder civil el que ejecutaba las sentencias. En este caso, la Iglesia, el cura no se mancha de tinta, y es el ama la que, según le va mandando el cura, se mete el libro debajo del brazo y lo tira por la ventana a la hoguera. Yo, la verdad, según empiezas el Quijote, dices, pero la Inquisición, ¿de verdad que lo leyó para darle el visto bueno? Porque se lo dio. Bien, esto es al principio de la primera parte. Vamos a saltar hasta el final, porque al final de la segunda parte del Quijote nos encontramos con otra escena no tan conocida, pero igual o más de sorprendente, porque es un partido de pelota, pero no con pelotas, sino con libros. Que eso yo en la literatura no sé si se ha vuelto a dar muchas veces. Si recordáis, están ya de vuelta de Barcelona, habían pasado por el Palacio de los Duques, le había hecho la broma de que Altisidora se había enamorado de él, y a la vuelta le doblan la broma, y resulta que Altisidora se había suicidado porque Don Quijote no le había correspondido. Y está en una pira y resucita, ¿vale? Ante esta situación, Sancho, curioso, le pregunta, ¿y qué hay en el infierno? Porque quien muere desesperado, es decir, quien muere suicidado, por fuerza ha de tener aquel paradero. La verdad que os diga, respondió Altisidora, yo no debí de morir del todo, pues no entré en el infierno, que si allá entrara, una por una no pudiera salir de él, aunque quisiera. La verdad es que llegué a la puerta, a donde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, que parece que está describiendo una equipación de fútbol, con balonas guarnecidas de randas flamencas y con unas vueltas de lo mismo que le servían de puños, con 4 dedos de brazos fuera, porque pareciesen las manos más largas, en las cuales tenían unas palas de fuego. Y lo que más me admiró, que me pierdo, fue que les servían, en lugar de pelotas, libros, al parecer llenos de viento y de borra, cosa maravillosa y nueva,
Pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural de los jugadores, el alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden, allí en aquel juego todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían. Es una escena absolutamente onírica y surrealista, en el siglo XVII. Bien, un poquito antes de esta escena, capítulo 62 de la segunda parte, estamos en Barcelona, paseando por la ciudad con una comitiva de amiguetes. Sucedió, pues, que yendo por la calle, alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes: aquí se imprimen libros, de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Bueno, en pocas palabras nos comunica cómo es una imprenta y nos hacemos a la idea enseguida hasta del ambiente, del olor, de todo. Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Llegábase Don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dábanle cuenta a los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Imprentas y bibliotecas. Nos encontramos también bibliotecas en el Quijote, al menos dos. La primera ya la hemos mencionado, la del donoso y grande escrutinio, la de la quema de libros, de la que se dice que nos encontramos en ella más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados y otros pequeños. Y luego más adelante, cuando Don Quijote le está contando a otro cómo es su biblioteca, cómo era, le dice: contiene más de 300 libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida. La segunda biblioteca que encontramos es en la segunda parte del Quijote. Es la de Don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, de la que se dice: tengo hasta 6 docenas de libros, cuáles de romance y cuáles de latín, de historia algunos y de devoción otros. Los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas. Ojeo más los que son profanos que los devotos, como sean de honesto entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, puesto que de estos hay muy pocos en España. Cervantes continuamente mete pullitas, está criticando la escasa calidad literaria que hay en el país en esos momentos, y estamos en el siglo de oro, no era exigente ni nada. Bien, además de hogueras, partidos, imprentas y bibliotecas, nos encontramos gente aficionada a leer, mucha. El propio protagonista, también el narrador. El narrador dice, el capítulo 9, estando yo un día por el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles. Siguiendo, en la primera parte tenemos al barbero, al cura, que son buenos lectores. En Sierra Morena un tal Fernando nos cuenta que, habiéndole pedido Luscinda un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy aficionada, que era el Amadís de Gaula. También tenemos a Dorotea, el ventero, un canónigo, y en la segunda parte Bartolomé Carrasco, el bachiller, el mencionado Diego de Miranda y su hijo, el mozo que los acompaña a la cueva de Montesinos, que es famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías, la mismísima duquesa y su marido, una familia entera que se encuentra cazando pajaritos, y están los padres, las hijas y los novios de las hijas y tal, y todos habían leído ya la primera parte del Quijote. Y seguido, cuando la venta, a la vuelta de Barcelona, entran en una de las varias ventas, se hospedan Don Quijote y Sancho, y en la habitación de al lado, con un tabique muy fino, oyen decir a dos personajes que había: por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que traen la cena, leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Claro, Don Quijote se queda... En esta última escena es muy significativa porque vemos a alguien que lee a alguien. Y esta lectura compartida se repite mucho a lo largo del Quijote, y es muy bonito. Vivaldo, por ejemplo, lee en voz alta la canción desesperada de Grisóstomo. En la venta el cura lee la novela intercalada del curioso impertinente, el cura la está leyendo a otra gente. Y también en una venta nos encontramos con una escena que yo creo que es de las escenas que más me gustan del Quijote, es una pocholada. Don Quijote venía cansado, se había subido ya a dormir,
y estaban Sancho, el cura, y una docena y media de personas, el ventero y tal, y les está contando que Don Quijote se ha vuelto tarumba por leer libros de caballerías. Bueno, pues el ventero se extraña, ¿no? Leo. Y como el cura dijese que los libros de caballerías que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero: no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que a lo que yo entiendo no hay mejor letrado en el mundo y que tengo aquí 2 o 3 de ellos, con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos. Porque cuando es tiempo de siega, se recogen aquí las fiestas muchos segadores y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más de 30 y estámosle escuchando con tanto gusto que se nos quitan 1000 canas. A lo menos de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndolos noches y días. Y yo ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquellos que vos estáis escuchando leer, que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. Así es verdad, dijo Maritornes. Y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos, abrazada con su caballero, y que les está la dueña haciéndoles la guarda muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo eso es cosa de mieles. ¿Y a vos qué os parece, señora doncella?, dijo el cura, hablando con la hija del ventero. Ay, no sé, señor de mi ánima, respondió ella. También yo lo escucho, y en verdad que aunque no lo entiendo, que recibo gusto de oíllo. Pero no gusto yo de los golpes que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo. A mí este diálogo me parece de enmarcar. Primero porque Cervantes no solamente pondera la riqueza de los libros de caballerías y de los libros de aventuras en general, sino que nos habla de una cosa que hasta el siglo XX no se le dio nombre, el perspectivismo. Es decir, la idea, que ahora se habla mucho, de que una obra literaria no termina cuando está acabada, ni siquiera cuando está impresa. Ahí está madurando, pero cuando se ejecuta la obra literaria es cuando el lector la lee. Porque con el bagaje de edad, de experiencias, de dónde vives, de qué estudios tienes, de qué te ha pasado en la vida, cada cual interpreta una cosa de la misma lectura. Y esto nos está diciendo Cervantes. La hija entiende una cosa, Maritornes otra, el ventero otra, y cada cual saca su gusto, ¿no? Y es preciosa la escena esta porque la sensación de la lectura en público es una sensación de estar al calorcillo de un libro. Es el libro como una hoguera en la que calentarse. Esa es la sensación que da, ¿no? Y te trae a la cabeza la idea esta de la hoguera ancestral del Paleolítico, esa hoguera en la que los primeros humanos se refugiaban, caída la tarde, que esa oscuridad exterior hacía de paredes, y en esa hoguera se empezaban a contar las historias, se empezaban a crear los mitos, se empezaban a urdir las relaciones y la organización de las relaciones humanas, etc. Esa hoguera que luego se metió dentro de la casa y fue la chimenea, fue la cocina, fue el hogar, que luego en el siglo XX se transformó en la televisión, en la que estar, y que en estos momentos es el móvil, que ya no compartimos, sino que es algo totalmente individualizado, ¿no? Bueno, pues en ese repaso antropológico de la hoguera hay este pequeño parón en el que los libros, cuando la gente, el 99% de la gente no sabía leer, eran pequeñas hogueritas en las que se refugiaba la gente y se dejaba leer, se dejaba y escuchaba a alguien leer. Bien, encontramos también en el Quijote muchas personas que escriben. Por supuesto, Cide Hamete, también Grisóstomo, que escribe su canción Desesperada, uno de los galeotes, en la escena de los galeotes, que requerido por Don Quijote declara: sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. La autobiografía de Jerónimo Ginés de Pasamonte, que dice que todo lo que cuenta son verdades tan lindas y tan donosas que no se pueden saber, no puede haber mentiras que se le igualen.
Esta es una biografía de verdad que se puede comprar en librerías y es un libro bien bonito. Bien, siguiendo, en Sierra Morena nos encontramos con Cardenio, que es autor de Enamorados versos, o un canónigo en una escena al final, que es muy gracioso, porque después de estar una página y media despotricando de los libros de caballerías, confiesa que él está escribiendo uno y que lleva ya 100 páginas escritas, que algún día lo publicará. En la segunda parte tenemos a Lorenzo, el hijo de don Diego de Miranda, que es poeta y nos ofrece algunas muestras, el acompañante a la cueva de Montesinos, que era mozo que sabía hacer libros para imprimir y para dirigirlos a príncipes. Bueno, y por supuesto el fingido y tordesillesco autor de la segunda parte apócrifa del Quijote. Gente que lee, gente que se deja leer, gente que escribe y gente que traduce. También hay traductores. Uno de ellos, el Morisco Aljamiado, ese que vuelve de caracteres árabes al castellano por 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo. Ese es el precio por traducir un tocho así. Y en la segunda parte, en Barcelona, en la misma imprenta de la que hablábamos antes, en una de las máquinas dice: llegó en esto a uno y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial le respondió: señor, este caballero que aquí está, y enseñóle a un hombre de muy buen talle y parecer, y de alguna gravedad, ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana, y estoy yo componiendo para darle a estampa. ¿Vale? Pues ahora vamos con los libros concretos que hay en el Quijote, que hay muchos, un centenar. Los he intentado hacer una clasificación más o menos afortunada. Libros de caballerías, son la mayoría, y por lo menos 32 conocemos, una tercera parte. Destacar al menos 2 de ellos, uno, los 4 de Amadís de Gaula, porque le hace decir al cura, es el primero que cogen en el escrutinio, y dice: parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen en este. Y el otro que está bien recordar es la historia del famoso caballero Tirante el Blanco, Tirant lo Blanc. Es un libro que se publica en valenciano y se supone que el que está en la biblioteca de Alonso Quijano es una traducción al castellano. ¿Qué dice el cura? Por su estilo, es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que los demás libros de este género carecen. Hay libros de la antigüedad, la Odisea, los comentarios de Julio César, citas de Platón, de Horacio, etc. Hay libros de actualidad en el momento que se citan expresamente: el Lazarillo de Tormes, la Celestina, la Araucana, la Diana de Jorge de Montemayor. Hay libros dentro del libro, las 2 novelas intercaladas metidas ahí con calzador, del Curioso Impertinente y del Capitán Cautivo. Hay libros inventados y muy jocosos. El mozo guía que les lleva a la cueva de Montesinos escribe libros para dirigirlos a príncipes. Uno de ellos es el libro de las libreas, donde se dedica a describir 700 y pico uniformes, con las botonaduras, con todo, un tocho así. Y otro que es el suplemento a Virgilio Polidoro en la invención de las antigüedades, en la que se dedica a deducir o a investigar quién fue la primera persona que estornudó en el mundo. Y esto le hace exclamar a Don Quijote: hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que después de sabidas y averiguadas no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria. Que es una crítica a la cantidad de sandeces que a veces se publicaban ya por entonces. Bien, libros que no son de literatura, encontramos también, por ejemplo, cuando va a jurar armas al principio, que el ventero que le va a armar caballero no tiene una Biblia, y dice: trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada de que daba a los arrieros. Es decir, un libro de contabilidad que es sobre el que jura Don Quijote. O en la maleta que hay en Sierra Morena, que hay unas camisas y unos escudos, y un libro de memoria ricamente guarnecido, lleno de versos y cartas de amor. Ahora lo llamaríamos un diario, en vez de un libro de memoria, que es una expresión mucho más bonita. Hay libros didácticos. El Catón, por ejemplo, se cita varias veces, pero luego hay 2 muy simpáticos. Uno es el Giussopete, en el capítulo 25 de la primera parte,
que es como se llamaba a una pequeña colección de fábulas de Esopo, el Esopete, el Giuseppete en italiano. Y luego otro que es el Christus, que era la cartilla. Era la cartilla del abecedario, que como llevaba una cruz impresa se le llamaba vulgarmente el Christus, ¿vale? Mención aparte merece la Biblia, entre los libros que se citan en el Quijote. Y merece una mención aparte, no porque se cite, sino por la ausencia de la Biblia en el Quijote. Y en general, la ausencia de Dios en el Quijote, la ausencia de la Iglesia en el Quijote, la ausencia de la Biblia, parece claramente como si la Iglesia fuera por un camino y el Quijote fuera por otro en paralelo y que no se necesitasen uno a otro para nada. Ni Don Quijote ni Sancho ni se santiguan ni bendicen la mesa, pasan totalmente de esas cosas. Se encontrarían 14.000 ermitas por el camino, no entran en ninguna, no pisan una iglesia. Bueno, pisan una de casualidad porque Sancho, cuando lo van a nombrar gobernador, lo llevan en volandas, lo meten en una iglesia, hacen unas ceremonias y lo sacan. Ese es todo el contacto con una iglesia. Y la Biblia no se menciona para nada. En la segunda parte, de hecho, se menciona tan solo una vez, y es en el capítulo 1. Pero atento. Bueno, están hablando de la primera parte del Quijote y están discutiendo, Alonso Quijano está discutiendo con el cura como siempre, y le dice, pero a ver, don Alonso, ¿de verdad que usted se cree esas cosas que dicen que había en la antigüedad unos gigantes? Y claro, don Quijote se pone, a ver, en esto de los gigantes, respondió don Quijote, hay diferentes opiniones, si los ha habido o no en el mundo, pero la Santa Escritura, que no puede faltar un átomo a la verdad, nos muestra que los hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Golías. Y digo yo, cuando leo esto, digo, madre mía, esto roza el sacrilegio. No, pasas de la Biblia totalmente y la usas para esta chorrada, para demostrar que han existido los gigantes. Si abogados cristianos o hazte oír existieran, le metía una querella a Cervantes que pa' qué. O sea, reírse de la Biblia de esta manera. Bien, hay también libros de publicidad en el Quijote. Cervantes hace publicidad de 3 de sus libros. En el capítulo, en la primera parte, los 3 además. En el capítulo 48, el cura dice que, en un comentario, hay muchas escenas de crítica literaria y de debate literario, y en una de ellas el cura dice, sí que no fue disparate la ingratitud vengada, ni le tuvo la numancia, ni se le halló en la del mercader amante. Cita 3 títulos y entre ellos La Numancia, una obra de juventud de Cervantes. Cerca de esa escena, en el capítulo 47, el ventero, cuando se van a ir, les da unos papeles que en una maleta encuentra la novela del curioso impertinente y en el forro de la maleta resulta que había otros papeles y dice, bueno, yo esto no los quiero para nada, os los lleváis. Entonces, coge los papeles, el cura se lo agradeció y abriéndolos luego vio que al principio de lo escrito decía novela de Rinconete y Cortadillo, por donde entendió ser alguna novela. Esto es humor cervantino, novela entendió que era una novela, claro, obvio. Y colegió que, pues la del curioso impertinente había sido buena, que también lo sería aquella, pues podía ser fuesen todas de un mismo autor. Vale, y al principio, en el capítulo 6, en la escena de la quema de libros, también hay otra publicidad de un libro de Cervantes, que están viendo los libros y el cura dice, siempre el cura, dice, pero ¿qué libro es el que hay junto a él? La Galatea, de Miguel de Cervantes, le dice el barbero. Muchos años ha que es grande amigo mío este Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena intención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar a la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega, y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. Cervantes se ríe incluso de sí mismo, más versado en desdichas que en versos, y la Galatea, del que él estaba enamorado, le encantaba ese libro, llega a decir que, bueno,
que promete algo pero tampoco concluye, que hasta la segunda parte... Bueno, de hecho, hace publicidad de 4 libros porque menciona la segunda parte de la Galatea que va a publicar cuando sea. Hace publicidad de libros que va a publicar. Hay 2 libros que tienen un protagonismo especial en el Quijote, que son en la segunda parte del Quijote, la primera parte del Quijote, que aparece continuamente y se habla de él y la gente la ha leído y tal, y el Quijote apócrifo de Avellaneda. Pero hablar de estos 2 libros supondría otra charla de hora y media, con lo cual estos los dejo mencionados sin más, pero no renuncio a hablar de otros 2 libros que sí que se citan a menudo en el Quijote, que son la Ilíada y la Eneida. Se citan muchas veces. Se citan en enumeraciones largas con otros libros, se citan aparte, o se citan escenas sin hacer la referencia exacta a qué libro es, pero en 5 ocasiones concretas, nada menos que en 5, se citan los 2, la Ilíada y la Eneida. Y voy a hacer referencia brevemente a estas 5 citas. Una en la primera parte del Quijote, el capítulo 25, en un diálogo en el que Don Quijote le está explicando a Sancho cómo quiere y debe ser, según él, un buen caballero andante. Y dice: y así lo ha de hacer y hace el que quiera alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser para que dar ejemplo a los venideros hombres de las virtudes. Nos está diciendo incluso qué es la literatura, cómo la literatura se debe permitir mentir, incluso no contarlo todo, si eso va a hacer una historia más bonita. Eso es literatura, ¿no? Más adelante, en la misma primera parte, en el capítulo 47, en otro debate de carácter literario, como siempre, entre un canónigo que se encuentran por ahí y el cura, dicen que la épica también puede escribirse en prosa como en verso. Así es como vuestra merced dice, dijo el señor canónigo. Así es como vuestra merced dice, señor canónigo, dijo el cura. Y por esta causa son más dignos de reprensión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros, sin tener advertencia a ningún buen discurso ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famosos en prosa, como lo son en verso los 2 príncipes de la poesía griega y latina. Es decir, en la primera cita nos está diciendo cómo que Homero y Virgilio son su guía, y en la segunda nos está diciendo expresamente que el Quijote, que las epopeyas pueden ser en verso, como la Ilíada y la Eneida, pero que también puede ser en prosa. Y está insinuando que lo suyo, lo que está escribiendo, es una epopeya. Vamos a la segunda parte del Quijote. Al comienzo de la segunda parte, capítulo 3, están Don Quijote y el bachiller Sansón Carrasco. Sansón Carrasco venía de Salamanca con su nueva titulación muy ufano y con un ejemplar de la primera parte del Quijote que se acababa de publicar. Es muy curioso que Don Quijote, tan curioso como es él, no hace ninguna intención de coger el libro para leerlo, no quiere leerlo, pero sin embargo sí que le pregunta, tiene intriga por muchas cosas, y le dice: oye, ¿y la escena esa de los molinos cómo la cuenta? Ah, bien, cuenta cómo corriste, tal, ah, perfecto. ¿Y esta otra escena viene o esto se le olvidó? Dice además hay un comentario de Sancho muy goloso, porque dice: ¿y cómo puede ser que aquel historiador dijera aquello y lo cuente tan fidedignamente si estábamos solos? Eso es una clave del Quijote, porque te está diciendo que es que el Quijote primero es fiel, es una historia contada y escrita y es fiel a la realidad, pero el Quijote segundo te está diciendo expresamente que es inventado, porque lo ha escrito alguien que ni siquiera ha visto lo que estaba ocurriendo, no había testigos. Bueno, en cualquier caso, en un debate... no, me he perdido. Sí. Le está preguntando Don Quijote al bachiller todo esto de la primera parte,
sobre si cuenta esto, cuenta aquello, y Don Quijote dice: pues bien, las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del Señor de la historia. Es decir, que él sabe que en el camino han hecho cosas que no son dignas de contar y que es mejor que no se cuenten. No hay por qué contarlo todo. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero. Así es, replicó Sansón, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser. Y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. La cuarta mención aparece cuando Don Quijote le está recriminando a don Diego de Miranda, le está diciendo que deje a su hijo ser poeta y que escribe muy bien y que no tiene derecho a condicionar el futuro de su hijo, que le deje... los diálogos entre el caballero del verde gabán y Don Quijote son muy golosos. Bueno, pero ponderando mucho al hijo de don Diego de Miranda, le tiene que hacer una crítica. Y además es una defensa sorprendente de las lenguas minoritarias. Está hablando alguien que escribe en castellano, que es la lengua del imperio, que podía pasar perfectamente de todo el resto de lenguas del planeta, porque la suya era una lengua franca para todo el planeta. Vale, pues dice Don Quijote, don Diego de Miranda: y a lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, es decir, la poesía en castellano, porque el hijo escribía poesía pero en latín, doyme a entender que no anda muy acertado en ello. Y la razón es esta: el grande Homero no escribió en latín, porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego, porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Y siendo esto así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase al poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaíno que escribe en la suya. Una defensa de una lengua como el euskera en el siglo XVII, que tiene derecho a reivindicarse como una lengua literaria, es absolutamente sorprendente. Y la última escena en la que aparecen la Ilíada y la Eneida juntitas de la mano es ya al final del Quijote, capítulo 71, tiene 72, casi al final. Ha sido derrotado en Barcelona, ha pasado ya por el Palacio de los Duques otra vez, y antes de llegar a casa paran en una venta. En las paredes de la venta hay unas telas, unas sargas, como las que se usan para tapar los retablos de las iglesias, para que no les caiga polvo y tal, pues hay unas sargas en la venta pintadas. En una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Helena, cuando el atrevido huésped se la llevó a Menelao, y en otra estaba la historia de Dido y de Eneas, ella sobre una alta torre. Y atención al comentario que suscitan. Yo apostaré, dijo Sancho, que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta, ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Cervantes iba de sobrao. Es posible que sus coetáneos no tuvieran claro, porque durante prácticamente un siglo el Quijote fue un libro de humor, fue un libro menor que no se tenía por un gran libro. Tuvo que ser ingleses y alemanes los que descubrieran la importancia del Quijote. Pero Cervantes sí que lo sabía. Y en su cabeza el esquema estaba muy claro. 3 idiomas, el griego, el latín y el castellano, 3 imperios, el griego, el romano y el español, 3 siglos, el octavo antes de Cristo, el primero antes de Cristo y el 17, 3 autores, Homero, Virgilio y él mismo, 3 héroes, Ulises, Eneas y Don Quijote, y 3 grandes libros o 3 grandes epopeyas para la historia, la Ilíada, la Eneida y el Quijote. Ese es el esquema que tiene Cervantes en la cabeza y nos da una pauta de la importancia que él da a los libros.
no solo como depósito de conocimiento que hemos dicho antes, sino ni como vehículo de transmisión de ideas y tal, sino como elementos de una potencia y una capacidad de cambio cultural, de cambio revolucionario, incluso con capacidad de identificarse una cultura, una civilización, un siglo, con una literatura concreta o con un libro concreto. Cervantes era muy consciente de lo que estaba escribiendo. Pero me hago la pregunta, ¿era de verdad consciente hasta tal punto o lo intuía? ¿Podía siquiera Cervantes sospechar que 4 siglos más tarde nada menos que 500 millones de ejemplares de su libro iban a estar ya salidos de imprenta? No. Yo tampoco lo sé, pero vamos a ver. 500 millones, si consultáis en Internet, 7 u 8 fuentes que he hecho yo, la cifra media son 500 millones de ejemplares del Quijote desde 1605. Por cierto, de esos 500 millones de ejemplares, 3.000 están en la biblioteca de Carmen y Justo. Volvemos otra vez al debate que tienen don Diego de Miranda y don Quijote en la biblioteca del primero. En la presentación, bueno, antes de llegar a la biblioteca, perdón, van de camino a casa de don Diego de Miranda y en la presentación se informan uno de la vida del otro y don Quijote dice: salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dejé mi regalo y entreguéme en los brazos de la fortuna, que me llevasen donde más fuese servida. Quise resucitar la ya muerta andante caballería, y ha muchos días que tropezando aquí, cayendo allí, despeñándome acá y levantándome acullá, he cumplido gran parte de mi deseo, socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas, huérfanos y pupilos, propio y natural oficio de caballeros andantes. Y así, por mis valerosas y muchas y cristianas hazañas, he merecido andar ya en estampa en casi todas o las más naciones del mundo. 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia. Anda que no es chulo. Y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares, si el cielo no lo remedia. Palabras textuales. 30.000 veces de millares. 30.000 veces de millares, es decir, 30.000 por 1.000, 30 millones. Si el cielo no lo remedia, se van a publicar 30 millones de ejemplares. En 1610, en el planeta vivían 500 millones de personas, redondo. 500 millones de personas. Si él habla de 30 millones de ejemplares, quiere decir que él estima que se van a publicar un ejemplar por cada 16,6 personas, por cada 16,6 habitantes del planeta. Pues echar las cuentas. Resulta que hoy vivimos en el planeta 8.300 millones de personas. ¿Tenéis calculadora? Es que si lo dividís entre 500 millones de ejemplares que se han publicado, la cifra que da es 16,6. ¿Cómo os quedáis? 1606. Cervantes tira una pedrada al aire, se tira el moco, hace una cifra a voleo, pero resulta que lo clava. Con lo cual, que nadie dude de la capacidad premonitoria de Cervantes, porque era todo un visionario. Es más, ya por acabar, si entráis en la página web del Instituto Cervantes, si queréis podéis entrar ahora, en la primera página abres qué es el Instituto Cervantes y dice textualmente: el Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español. Punto. Pues bien, sería sensato afirmar que Cervantes es el ideólogo y el fundador y el creador del Instituto Cervantes. No es una tontería. Solamente que él lo idea con 376 años de antelación. Con esto acabamos.
En la divertidísima dedicatoria que hace Cervantes al conde de Lemos, en la segunda parte, medio de bromas, medio de veras, le cuenta el deseo que tiene tanta gente en el mundo de que publique ya esta segunda parte, que están ansiosos, y dice: y el que más ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China. Pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, es decir, con un mensajero privado, pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome, que le enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Juntamente con esto me decía que fuese yo a ser el rector de tal colegio. Es el Instituto Cervantes, pensado por Cervantes en 1615. Y ya, acabó. Bien, 45 minutos, no quería más para no cansar. No es el tiempo que tenemos aquí, pero comentamos lo que queráis de estas cosas que hemos visto. Me llama mucho la atención que después de hacer ahí un recorrido tan exhaustivo casi por todos los libros y por todas las imprentas y por todo lo demás, no se cite Logroño. Por una sencilla razón, que no estoy diciendo tampoco nada especial. Alcalá de Henares sí, pero es que daba la casualidad que los editores que dan fama a Alcalá de Henares son precisamente el Eguía y el Guillén de Brocat, que los tenemos ahí al lado. Y que ni siquiera se nombre, porque después Logroño, en años sucesivos, ya en 1600 y pico, claro, como estamos ahí hablando, se le conocía por un nombre muy concreto en España. La ciudad de la Jácara. Se le llamaba la ciudad de la Jácara. Jácara. Porque aquí se publicaban las coplillas jacarandosas, o sea, lo que era divertidas, y se producían tantas que luego en los ciegos de cordel, o bueno, todos los que iban por ahí cantando en las plazas y demás, o enseñándolas, hacían referencia a Logroño, que era la ciudad donde se producían ese tipo de literatura. Entonces, Logroño tiene una tradición de imprenta muy larga y muy conocida. Bueno, que no pasase por aquí está claro. Vale. Yo, de todas formas, te abro un paréntesis. En el libro mío, que aparte de decir cosas serias e interesantes, digo muchas tonterías, también comento que una vez que decide no ir a Zaragoza, que vaya tontería ir río abajo a Barcelona, pudiendo ir río arriba y haberse encontrado en Logroño con Eguía y con Guillén de Brocar. Perdona, te he cortado. Era un poco... No, que me llamaba bastante la atención porque tampoco hay en España tantas imprentas famosas, quitando Alcalá y quitando Madrid, claro. Ni siquiera Barcelona, en aquellos momentos. Pero bueno, cierto es que igual que los zaragozanos nunca le van a perdonar que no metiera al Quijote en su ciudad, es cierto que tenemos cosas que reprocharle a Cervantes, pero te voy a decir que hay no menos de 7 u 8 referencias riojanas en el Quijote, que el mes que viene doy una charla sobre eso. En el Jardín Botánico de La Rioja, ya saldrá información. Y unas cuantas referencias de autores riojanos que han escrito cosas interesantes sobre el Quijote. Pero sí, La Rioja aparece en el Quijote, más de lo que pensamos. Luego tenéis aquí un actor en Logroño que yo creo que no hay otro. Cipriano Lodosa. Vamos, yo he visto 3 veces la obra de... Yo creo que la primera vez fue en el Ateneo, La razón de la sinrazón. No, la estrenó en el Teatro Bretón. Ah, sí, bueno. Sí, fue un estreno por todo lo alto. Y luego la ha hecho ya, pues, 200, 300 representaciones. Yo una vez
en localitos con Por 7... los institutos, teníais que ir por los institutos y haciendo mini obras, ¿no? Y que la juventud y la adolescencia conozcan esto. Bueno, hablar para mayores como vosotros tampoco está mal. Bueno, no, pero me refiero que es un actor, además es que físicamente se parece, vamos. Sí, sí, yo le he visto un par de veces a Cipriano y es una... Con el que toca La vihuela. la vihuela, con Sancho, Mm. es genial. Sancho habla poco, pero lo que habla es contundente. Y Sí, no sé si tendrá posibilidad de representarlo más, pero si tiene, estará al tanto. La razón de la sin razón. Es una obra con la que lleva años. Sí, la última vez que lo vimos, que fue en la Sala Negra, yo le vi en el Gonzalo. la verdad es que fue impresionante. ¿Tienes un boli? A mí lo que me resultó más impresionante de todo es que cuando empezó a tocar la vihuela, yo pensaba que estaba grabada No. la música, hasta que descubrí que efectivamente estaba tocándola de verdad, porque no es una guitarra, no es tal, es una vihuela. Y sonaba pues como tiene que sonar la vihuela. Y la verdad es que era impresionante. Con tres notas de vihuela, de repente tu cabeza se mete en el siglo XVII. Sí, es cierto. Y luego la ambientación también, con 4 cacharros, el Sí. escenario estaba perfecto también. Yo creo que no hay un actor en España como el Cipri. No, seguro que no. No, para interpretar eso, desde luego que no. A ver, uno que se reía por ahí. ¿Qué? Venga, ahí va que gente más tímida, por favor. Yo después de meterme 4 años en escribir lo del Quijote de Valdeavellano, llevo casi uno haciendo bolos, con la única intención de que después de 50 minutos de charla la gente salga y lo primero que haga sea ir a coger el Quijote y a leerlo. Así que si de aquí lo hemos conseguido con alguno, pues perfecto. Bueno, hoy pretendo pinchar, generar ganas de leer el Quijote, y hoy pretendo también motivar a la gente para que regale libros. Que camisas, zapatos, corbatas, tenemos todo, pero libros, si tienes más de uno no pasa nada. Es decir, que libros nunca sobra, y no solo el día del libro, sino en los cumpleaños, en Navidades, en cualquier... Regalar un libro está muy bien. Sí, me ha hecho gracia cuando has dicho la biblioteca del Quijote, o sea, del Quijote. Sí, Alonso Quijano, sí. Estaba pensando en Cervantes. Del Quijote, al final resulta que son 300. Sí. 300. 100 gordos y 200 Sí. de Luego, menos empaque. Cuando das la cita de la otra biblioteca, dice 6 docenas de libros, 72. 6 docenas. Y con eso ya era ¡guau! Hoy en cualquier casa, bueno, cualquier casa de los que compramos libros, quiero decir, puede haber 3.000, 4.000, 5.000, pero no es eso lo peor. Es que con el sistema este del internet te puedes meter y puedes tener acceso Sí. a los 500 millones que Sí, dicen, sí, ¿no? sí. Bueno, pues creo que hoy se lee menos que en aquellos 300 o 72 libros. O por lo menos le ponemos menos emoción que aquellos le ponían a los de 72 libros. Yo creo que es distinta la forma de acceder a la información. Claro, si tienes 70 libros en casa, obviamente algunos lo has releído 4 o 5 veces. Sí. Es decir, tienes otra y memorizas, la capacidad de memorización es otra. Ahora cuando escribes, la información la tienes tan a mano que no necesitas memorizar. O sea, yo cuando estaba escribiendo el libro este, había cosas que querías tener claro que eran así, y te metías en internet, lo consultabas, y dices, joder, si es que el hacer esto no hoy, sino hace 40 años,
no hace 3 siglos, hace 40 años, me habría costado ir a no sé dónde, buscar en la biblioteca, estar una tarde entera, localizar ya ahora lo tengo a 5 minutos en Internet. Entonces tenemos mucha información. Ahora la capacidad, la destreza más valiosa es saber seleccionar información. El saber desprenderte de lo accesorio y seleccionar lo que te merece la pena, lo que quieres o lo que... Y esa es una destreza que hay que adquirirla, que si no la adquieres te pierdes y caes en eso, en estar siempre en la superficie de la información sin profundizar, sin meterte... Sí, ese es un peligro, por eso es una destreza que hay que enseñar. Es una asignatura pendiente en las escuelas. Releer en cualquier caso está muy bien, ¿eh? Yo ahora que he dicho antes en broma lo de la edad, pero es verdad, una vez que tienes una edad, yo me he hecho 2 propósitos, 2. Uno, que de cada media docena de libros que lea, por lo menos uno sea un clásico, es decir, no dejarme llevar por la actualidad y olvidar, no, el propósito firme de que por lo menos uno de cada 6 sea un clásico, y también de cada 6 que por lo menos uno sea una relectura. Cuando lees un libro que te ha gustado, como cuando ves una película, al acabar dices, esta película la volveré a ver cuando sea, y con los libros también. Entonces, releer un libro, porque como en la escena esa que hemos visto de la lectura de la venta de los libros de caballería, que cada cual sacaba su... tú también lees un libro con 20 años y lo lees con 37 o con 72, y como eres una persona distinta, pues evidentemente sacas cosas distintas, aprecias otras... Y si el libro es bueno, pues da para mucho. El Quijote, por ejemplo, yo no sé cómo es posible que cada vez me sorprenda más. O sea, tienes 76 ángulos distintos para entrar en el Quijote y en cualquiera de los ángulos es perfecto y en cualquiera de ellos sacas algo. La riqueza del Quijote a mí me sigue sorprendiendo. Empezar muchas veces, seguir otro poquito, pero al final yo no he llegado a completarlo del todo y tengo ya tantos años. Bueno, tiempo te da todavía, ¿eh? Palabra que tengo la intención, pero que claro no la cumplo, de acabarlo del todo, o sea, más o menos... Sí, me he encontrado en las presentaciones que estoy haciendo estos meses, me he encontrado con mucha gente que se ha puesto a leerlo y que se le ha caído de las manos. Mucha gente que dice, pero no sé si es una opinión realmente propia porque la han oído, que el Quijote es difícil de leer, que es un lenguaje muy arcaico. Yo aquí he leído como 2 docenas de citas. Creo que todas ellas se han entendido perfectamente. Y en las presentaciones suelo coger al azar, decir una página del 1 al 1000, abrirla, leer un párrafo y decir, bueno, con palabras de hoy lo diríamos de esta otra manera. Igual en vez de en 8 líneas, en 1 línea y media ya... Pero bueno, lo dice distinto, pero no hay prácticamente nada que no se entienda en el Quijote. Tú lo lees y puede haber una palabra que, bueno, vas al diccionario, incluso aunque no lo entiendas, tampoco pasa nada. Es que tú estás viendo una película en el cine y hay una escena que se te ha... Pero es igual, la historia, la aventura sigue y tú no puedes quedarte... No, porque te pierdes la historia. Si algo no lo entiendes, tú sigues leyendo el Quijote, que no te preocupes, que lo vas a seguir disfrutando, aunque algo se te haya escapado, ¿no? Hay que leerlo, no sé, con mucha naturalidad y sin tenerlo demasiada reverencia, como cualquier otro libro. Meterte en él y ya está. No. Sí que es verdad, y es bonita la experiencia, que claro, Cervantes es sobre todo autor teatral, frustrado, pero autor teatral, y tiene una visión casi cinematográfica. Él dibuja escenas, narra escenas, y sabe que está escribiendo para gente
que mayoritariamente no lo va a leer, sino que lo va a escuchar, que se lo va a leer alguien. Con lo cual, el Quijote gana mucho leído en voz alta. Incluso si estás tú sola en el sofá, en la cama, y te lo vas murmurando en voz alta, se entiende mejor cuando te lo lees a ti mismo. Uno de los grandes éxitos del Quijote en Francia está debido a un grabador, Gustave Doré, que hizo unos grabados muy bonitos que permitían de entrar en la historia y efectivamente tener una visión cinematográfica. Eso andó muy bien. Sí, eso era un comentario que te iba a hacer, que tantos Quijotes que hay, pero hay muchísimos que están ilustrados. Sí. Y en las ilustraciones, el ilustrador, si es bueno, claro. Si alguna vez tenéis la suerte de acceder a esa biblioteca de Carmen y Justo Fernández, hay unas ediciones ilustradas, pero coreanas, japonesas, de ahora, del año pasado o de los años 20, que son auténticas delicias. Las miles de interpretaciones posibles que se pueden hacer desde herramientas plásticas, ¿no? Desde el dibujo. Claro, cuando ves eso, al principio el libro está escrito sin más. ¿Qué es lo que lo suple? La imaginación. Por eso es tan importante que la gente que lo escucha se lo esté imaginando, cada cual a su modo. Pero es que, claro, cuando ya te encuentras a alguien que además de la imaginación tiene mano y empieza a dibujar, ya la cosa cambia total. Y hay algunas ediciones del siglo XVIII ilustradas, del XVIII, digo, no ya del XIX, que son una pasada. O sea, que algunas toscas, pero muy, muy claras, pero hay otras que llegan a todo el detalle de lo que dice. Es increíble. Sí, es un mundo. Solamente la ilustración del Quijote es un mundo. Yo pienso, como Carlos ha dicho hace un poco, que el Quijote un poco hay que desmitificar. A mí me tocó leerlo en el instituto y tengo que reconocer que no me lo leí. No lo leí porque fui incapaz de leerlo. Primero lo había puesto en un altar de tal manera que el Quijote para mí era excesivo y había leído un montón de clásicos ya para entonces. Y el Quijote fue incapaz. A los años volví otra vez a retomarlo y seguía teniendo al Quijote identificado. Leí 3 trozos y fui incapaz de terminarlo. Hasta que un día lo bajé del pedestal y lo leí. Y disfruté un montón. Se lo he dicho alguna vez a Carlos. Es que disfruté el Quijote como lo que era. Un libro para la gente del pueblo, para la gente, o sea, es un libro divertidísimo. Pero he tenido que bajarlo del pedestal, si no, no hubiera podido nunca terminar. Sí, paradójicamente los románticos alemanes que hablaban de la expresión profunda del alma humana que había, y los 98istas españoles, y pues sí, le han hecho mucho bien porque lo han puesto ahí como referencia literaria, y es verdad que lo es, pero a la vez le han puesto una especie de urna de cristal que echa para atrás a la gente para meterse. Y no está mal como se leía en el siglo XVII. A los meses de publicarse, en las fiestas de los pueblos, está acreditado que la gente se disfrazaba de Sancho y de Quijote y hacían el gamba por las calles. Es decir, ya eran personajes de risa, ya eran personajes conocidos, sus andanzas, sin haberlo leído, ya sonaban. Y hay que entrar en él con menos reverencia, pues eso, sabiendo que vas a leer algo divertido y que de paso vas a sacar mucha sustancia, porque una experiencia que a mí por lo menos me ha pasado continuamente es que como el contenido estético y literario del Quijote y el contenido ético de opiniones sobre la justicia, sobre la pobreza, van en paralelo, son dos contenidos. Muchas veces lees una escena que hay un debate sobre lo que sea, te han dicho unas cosas muy interesantes y la historia sigue, tú sigues la aventura y una parte de tu cabeza se ha quedado dándole vueltas a esa opinión que ha soltado ahí Cervantes, que te la ha dejado para que le des vueltas sobre cosas de lo más insospechadas, ¿no?
Entonces, a veces, pues eso, la cabeza te va a dos ritmos distintos. Uno pensando en una reflexión que él ha soltado sobre la situación de la mujer abundantemente, sobre la pobreza abundantemente, pero él sigue cabalgando, sigue con otra aventura y sigue con otro... Entonces es muy dinámico y a la vez muy reflexivo. Pero bueno, se trata de leerlo y disfrutarlo, básicamente. La sustancia que saques, pues bueno, la que sea. Pues hala.